Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 32 de nuestro curso de diseño de sonido. Ya aprendimos en el episodio anterior más o menos cuál es la teoría sobre la amplitud modulada y la modulación de anillo, AM y RM respectivamente. Ok, es hora de ponernos a practicar. Perfecto, así que tenemos entonces este 3X oscillator. Pudimos ver que si activamos este botón, podíamos empezar a hacer la modulación de la amplitud. Y vamos a utilizar esto para crear unos cuantos sonidos y también lo vamos a hacer con la modulación de anillo. Ok, entonces, primero tenemos el oscilador 1. Vamos a seleccionar qué rango de frecuencias queremos. Se me ocurre que un bajo podría ser algo interesante. Tal vez ahí en ese rango de frecuencias está en 130, vamos a bajarlo más. Ahí está, un buen subgrave, 60 y tantos Hz. Y lo vamos a modular con el operador 3 o el oscilador 3. Y bueno, aquí recuerden que la amplitud modulada va a mantener a la frecuencia de ambas osciladores. Entonces, principalmente el operador 1 es el que se conoce como el portador y el tercero es el modulador. Así que este es como que el que va a mantener principalmente el cuerpo. Entonces el modulador lo podemos poner en otro rango de frecuencias y podemos incluso cambiarle también la forma de onda. En la teoría solamente vimos con la onda senoidal para que fuera más claro, pero podemos poner otras formas de onda. Y esto suena muy diferente con la amplitud modulada a que si solamente sumo las formas de onda. O sea, no es lo mismo esto que esto. Ok, se ve y también se escucha muy diferente. Perfecto, así que vamos a ponerle entonces toda la amplitud modulada. Vamos a aplicar un poco de desafinación. No sé, a lo mejor tal vez incluso la base puede que lo cambiemos. Vamos a dejarlo ahí en una onda triangular. Y ya que tenemos el timbre, hacemos igual que con la síntesis sustractiva. Si recuerdan, en el episodio de la sustractiva, sumábamos formas de onda, aplicábamos desafinaciones, etc. Y luego lo moldeábamos. Aquí es exactamente lo mismo y es lo que les comentaba, por eso era importante que pusieran atención, que el flujo de trabajo en la mayoría de los tipos de síntesis es el mismo. Tú vas a crear un timbre. La forma en la que creas el timbre es la que va a cambiar, pero el resto de los pasos son más o menos los mismos. Así que bueno, aquí estoy generando el timbre con puramente síntesis AM. Pero el operador 2, el oscilador 2, no lo estoy utilizando. Así que si de repente yo lo quisiera sumar, como este ya no está siendo modulado, simplemente lo estoy sumando. Esto entonces ya sería una combinación híbrida entre AM y sustractiva, porque estoy, aquí ya usando otra forma de onda y la voy a continuar modulando. Pero bueno, para que sea puramente AM, vamos a dejar este oscilador fuera. Y tenemos ahí un sonido con un buen contenido en graves. Es de hecho la frecuencia que brilla más, es el que tiene más presencia. Y vamos a modularlo primero con la envolvente. Vamos a hacerlo que sea un sonido de bajo, un poco percusivo. Así que le daremos esta forma en la envolvente de volumen. Vamos a hacer una envolvente del filtro también. También percusiva, muy parecida a la que acabamos de hacer para el volumen. Y ahora vamos a poner aquí el filtro. Se me antoja un filtro algo resonante. Estos dos son muy resonantes. Vamos a cambiar de octava a ver qué tal. Yo creo que ese es el que funciona. Vamos a ver qué pasa si cambio aquí el pitch del modulador. Ok, estamos obteniendo un timbre más metálico. Y bueno, de hecho esta es una de las características de la síntesis AM.
que es muy fácil conseguir este tipo como de sonidos un poco más metálicos. Ok, ahí estoy aplicando un poco de desafinación al modulador. Un poco más de release. Ok, y podemos aplicar algunos efectos posteriores, como tal vez algo de distorsión. No sé, voy a ponerlo temporalmente en uno de estos canales, por ejemplo el canal número 1. Tal vez puede ser algo como distorsión. Vamos a aplicar una distorsión bastante rápida con este plugin que es el Fast Dist. Voy a cerrar más el filtro. Y bueno, ahí está. Este podría considerarse un sonido de bajo. Ok, vamos a insertarlo. Otro 3X Oscillator. Y esta vez vamos a jugar ahora. Ahora sí, con el híbrido vamos a sumar ondas senoidales. Vamos a aplicar desafinación. Detune. Estamos también aquí ya usando el oscilador número 2. Vamos a hacer este para que cambie un poco la fase. Cada vez que oprimo la nota va a cambiar la fase de cada uno de los osciladores. De hecho pueden escuchar ahí como ese ligero crujido. Es precisamente por lo mismo que está pasando acá. Esta perilla lo provoca. Bueno, vamos a dejarlo abajo para olvidarnos de ese crujido. Y vamos a cambiar el envolvente. Esta vez tal vez queremos que sea algo más sostenido, con un release largo. Vamos a bajar un poquito el sostén. Ahí cambié, pudieron ver el pitch del modulador. Un sonido muy rico en armónicos. Y además pueden ver como que va en ciertos pares, ¿no? Muy bien, vamos a colocar un filtro. Esta vez quiero un filtro más suave. Puede ser este. Y vamos a aplicar una envolvente. La envolvente quiero que sea también suavecita, que no esté tan agresiva, que no se note mucho. Y esto podría funcionar para algo así como un tipo órgano, tal vez. Y no sé, dependiendo si interpreta una melodía, puede funcionar tal vez como solista o como un pad. Vamos a cambiar un poquito aquí con el oscilador el pitch para que esté oscilando. Y si le colocamos un poco de efectos, aquí ya tenemos uno del episodio pasado. Teníamos un coro, delay y reverb.
Ok, y ahí tenemos entonces otro sonido. Vamos a practicar ahora un poco con la parte RM. Tenemos aquí esta vez Citrus. También este es nativo de FL Studio. Ok, tenemos ahí la forma bastante básica. Vamos a aplicarle la modulación RM. Vamos a cambiar aquí de octava al modulador. El modulador es el oscilador número 2. Vamos a cambiar las formas de onda. Ok, está un poco agresivo. Vamos a bajarlo más. Esto casi puede funcionar también como otro bajo, pero ya tenemos un bajo. Vamos a hacer algo un poco más interesante. Vamos a utilizar el modulador, que es el oscilador número 2, y a este modulador le vamos a aplicar en el pitch un LFO para que su frecuencia se esté moviendo. A ver qué es lo que pasa. Ok, se pone bastante loca la cosa porque el oscilador está muy intenso. Vamos a bajarle la intensidad al oscilador. Y también la velocidad. Probemos qué tal suena esta vez subiendo ahora este modulador a una frecuencia más alta de la del sonido que tenemos como base. Ok, tal vez quedó un poco lento el oscilador, vamos a acelerarlo. Ok, ahí suena creo que más interesante. Y vamos a poner una envolvente aquí a nuestra, al que estamos modulando, al portador. Ok, y ahora, ¿qué les parece si utilizamos el unisono? Vamos a duplicar las voces. Esto creo que empieza a funcionar como un solista. Voy a poner aquí que el unisono sea más abierto. Ok, y ahora vamos a aplicar un poco de efectos especiales. O bueno, vamos a usar los mismos que ya teníamos aquí para que no vean nada raro ahí dentro del sintetizador. Ok, entonces ya llevamos este sonido. Un bajo. Esto que podría ser un órgano, incluso también si lo sostienen como acordes, puede funcionar como un pad. Y este solista. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Vamos a insertar otro Citrus para poder seguir utilizando la modulación de anillo, y vamos a hacer una combinación de diferentes parámetros para ver qué es lo que podemos obtener. Ok, de nueva cuenta tenemos aquí el Citrus, está nuestra onda básica. Vamos a seleccionar aquí el oscilador número 2, vamos a poner una frecuencia más alta y vamos a modular con anillo al oscilador número 1. Ok, vamos a poner la envolvente. Queremos hacer algo lento, atmosférico, que esté cambiando constantemente. Tal vez algo así. Ok, entonces, del mismo sonido que ya estamos aquí utilizando, el operador 1, el portador, vamos a cambiar con la envolvente aquí del pitch y su LFO.
Vamos a poner para que esté variando el pitch a lo largo del tiempo. No tanto y no tan rápido. Esto vamos a querer que sea más lento. Ya pueden ver que se alcanza a mover. Vamos a cambiar las formas de onda. Por ejemplo, este vamos a dejarlo en una onda rectangular y que el modulado, pues bueno, vamos a hacer ahí una forma de onda extraña. Ok, a esta forma de onda del LFO vamos a copiarla para que también se esté moviendo el tono del modulador. Solo que mucho más lento. No, suena bastante loco. Y vamos a también aplicar, como hace un momento, un unisono. Para que suene esto más grueso, vamos a poner el máximo de voces y todo desafinado. Ya hace falta más release para que la salida sea más larga. ¿Y qué les parece si para que tenga ahí un efecto bastante como extraño que va evolucionando, al pitch también le vamos a aplicar un envolvente? Va a ser una envolvente lenta, pero que va a ir completamente en subida. Ok, ahí pueden más o menos escuchar qué es lo que se logra. Vamos a hacerlo solo que ahora mucho más largo. ¿Qué tal hasta por acá? Una cosa así que vaya creciendo. Y que cuando termine de llegar al máximo, ahora va a caer. Estoy ahí haciendo tiempos muy largos. Ok, suena muy loco. Vamos a mandar esto al filtro número 1 y en el filtro también vamos a seguirlo moldeando. Podemos seleccionar diferentes tipos de filtros. Se me ocurre tal vez en este caso hay un filtro de tipo phaser. Esto lo puede hacer que suene muy interesante. Y vamos a hacer un envolvente para el corte del filtro. De hecho, ¿qué les parece si copiamos exactamente la del envolvente del pitch? Algo así. De hecho me equivoqué, la había pegado en la resonancia. En la resonancia vamos a aplicar un LFO para que esto esté cambiando también constantemente. Ok, me gusta el movimiento que da la envolvente del pitch, así que vamos a hacerlo un loop. Aquí en este caso tengo la disponibilidad de poder aplicar un punto de entrada y un punto de salida. De esta manera se va a estar siempre repitiendo. Ok, muy loco. Y vamos a aplicarle también efectos. Por ejemplo, podemos mandarlo aquí. Vamos a escuchar solamente los efectos. Ok, está aplicando ahí un efecto de coro. ¿Y qué tal si le ponemos también los mismos efectos de delay, reverb de los otros que ya habíamos hecho?
Ahora ahí solamente estoy oprimiendo una nota, pero vamos a subirla. O vamos a hacer, no sé, 3 notas. O podemos cambiar el filtro. Realmente las posibilidades son muy grandes y dependen de ustedes. Ok, suena como que más atmosférico. Y pues bueno, realmente lo que busco siempre con estos videos de práctica es que ustedes aprendan que todo lo que ya hemos visto en los episodios anteriores tiene formas de emplearse, de utilizarse para conseguir diferentes sonidos. Así que pues bueno, estos serían la práctica para que vean cómo generar sonidos con AM/RM. En el siguiente episodio vamos a estar viendo síntesis FM, es decir, frecuencia modulada. Ya por el nombre y con lo que hemos visto podrán darse una idea de qué es lo que va a pasar. Así que no se lo vayan a perder. Para eso suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Si les gustó este video, déjenme un like y un comentario. Todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.